haciendo la prueba de ADN. 6 de la tarde con 8 minutos de este viernes 28 de noviembre. Repasamos toda la situación de lo que está ocurriendo en la frontera norte del país y tomamos contacto con Rafael Cavada, que no está en el estudio, está precisamente in situ. Rafa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? A ver, supongo que lo habrán visto, fue una mañana de manifestaciones, sí, unas 70 personas más o menos, yo diría que incluso menos, se habían aglomerado en el terreno que hay entre el control de Chacayuta y el de Santa Rosa, que es una tierra de nadie, digamos. Ahí tú sales con haciendo el trámite aquí en Chile y después te reciben allá en Perú y había esta cincuentena de personas a las que no los dejaban entrar en Perú, ese era el problema. Y finalmente, ellos tienen una diferencia de 2 horas con nosotros, cuando les decían que venía Migraciones a hablar con ella y no vinieron, bloquearon la carretera desde Chile hacia allá y desde Perú hacia acá, ambos lados, con una frágil barricada, digámoslo así. No dejaron pasar a ningún vehículo, se formó del lado chileno una fila enorme, un kilómetro de autos. Finalmente llegó Carabineros y un teniente coronel, el teniente Vergicio, logró poner orden de alguna manera. Conversó con todas las partes involucradas, que en algunos momentos esto se volvió muy tenso, estuvieron a punto de entrar, digamos, a la disputa física por aquella barricada, y primero se negoció un paso intermitente, pasaban 20 vehículos de cada lado y se cerraban 20 vehículos, y en cosa de media hora esto se regularizó, y para cuando nosotros dejamos el lugar, tipo 2:30 de la tarde, ya no había fila de ningún tipo, y a los migrantes se les dijo que volvieran a Chile, que regularizaran su situación y de ahí podían emigrar a cualquier parte, pero con la documentación. Todo esto se debe a que Perú decretó que no recibiría migrantes irregulares y militarizó la frontera. De hecho, se está esperando que ahora a las 8 de la noche, más o menos, el presidente viaje a Tacna primero y la frontera después, tras declarar este cierre y militarización de la frontera para detener los inmigrantes irregulares que se encuentran en Chile, en nuestro país. Rafa, yo no sé si pudiste hablar con la delegación presidencial allá, qué gestiones se están haciendo desde Chile, porque aquí el tema finalmente es que no son recibidos en Perú, pero también en buena hora que personas que entraron de manera irregular a Chile se quieran ir de Chile. El tema es que, ¿cómo se van si es que no los reciben? Ahí yo no sé si Chile está haciendo gestiones para viabilizar el que estas personas puedan efectivamente irse de nuestro país. No hablamos con la delegación presidencial. De hecho, lo que pidió el gobernador es que la delegación se hiciera parte de esto, que vinieran autoridades del gobierno central, y conversamos con el diputado Maya, Luis Maya, del Partido Liberal, quien es partidario de la creación de un corredor humanitario que vaya a través de Chile, Perú, Ecuador y Colombia, y los lleve hasta Venezuela, pero para eso se requiere en primer momento la coordinación de todos los países involucrados y la disposición de Venezuela de aceptar que se vayan. Una de las razones que esgrimían las personas que no querían irse hasta Venezuela es que temían que el gobierno de Maduro hiciera una leva, un reclutamiento general para incluirlos en el ejército, dada la situación que se vive hoy día entre Estados Unidos, Donald Trump, y Venezuela con Nicolás Maduro. Rafa, nosotros por lo menos en el análisis acá hemos visto que, la situación más compleja es que se podría tornar compleja, es que estas personas ya pasen más de un día ahí, 2 días, porque obviamente los esfuerzos del gobierno debieran abocarse finalmente a la atención de esas personas, se quiera o no, da lo mismo la situación en la que estén, pero ese es un problema ya muy complejo y que le va a tocar obviamente al gobierno del presidente Boric. Sabemos de algunas reuniones que han estado en curso en el Palacio de la Moneda. Tú, estando allá en el norte, ¿has sabido de algo, de alguna coordinación, pero ya a nivel de gobierno, a nivel institucional, de municipios, para saber qué es lo que va a ocurrir con estas personas si es que pasan los 2 días, si es que siguen los 3 días? Mira,
A ver, todo el mundo está esperando eso, a ver qué es lo que se va a hacer desde el gobierno central. El punto es que hoy en la mañana había ahí una veintena de niños. El menor que yo vi, que hablé con la madre, tenía 1 año 6 meses, y ya niños de hasta 12, 14 años, adolescentes, los y las adolescentes que estaban ahí. El problema está en que, por ejemplo, había 2 niños con asma, había un niño que había pasado fiebre, no tenían agua, no tenían comida, no tenían paños, no había atención sanitaria ni de salud para este tipo de ocasiones. Hoy por hoy la situación se resolvió haciéndolos volver a Chile. Sobre el número, la gente que vive acá, y me refiero a que vive y trabaja en esto, Carabineros, PDI, me dijeron que esto era más o menos normal, esta cifra. El gobernador dice que no, que va aumentando. Pero, bueno, PDI y Carabineros son los que están en la frontera lidiando con estos casos y la documentación que traen ellos. Entonces, el problema por ahora parece estar resuelto en esos términos, devolverlos a Chile. Personas que pasaron 2, 3 días o 12 horas con niños se devolvieron inmediatamente a tratar de regularizar su situación, y otros nos dijeron directamente: volvemos a nuestras ciudades donde estamos trabajando en Chile y me quedo allá. Algunos iban a visitar a sus familiares por cumpleaños, por la Navidad, etc. Y el riesgo que se corre es que esto se transforme en un gran bloqueo, que llegue más gente y que no puedan entrar a Perú. Eso primero genera un problema de cómo los vas a tener esperando en el medio del desierto sin una instalación apropiada. Me refiero a baños, a una asistencia de salud, agua, por supuesto. El calor acá es muy fuerte al mediodía. Y el otro es cómo se resuelve esto diplomáticamente. Hay una cuota, evidentemente, de política contingente en la declaración del presidente de Perú, y a mí me parece que esa es la razón por la cual no va a ceder, al menos prontamente, en su postura. Y la otra, que tiene que ver con básicamente corrupción. Todo el mundo acá, peruanos y chilenos, nos dicen que desde el lado peruano dejan pasar o reciben a los migrantes a cambio de un soborno. Acá también está involucrado el problema de la corrupción dentro de la guardia, digámoslo así, porque antes eran solamente policías, pero ahora va a haber también militares dentro de la vigilancia policial peruano en ese lugar. Hasta ahora aquí no hemos sabido, hasta las 3 de la tarde por lo menos, de que hubiera alguna coordinación entre el gobierno y las autoridades locales. Sí sabemos que en Santiago se están produciendo reuniones, pero aquí en la región todavía no hay nada. Y supongo yo que básicamente porque el problema se ha podido resolver in situ gracias a las buenas acciones, buena atinada acción de Carabineros, que hoy día impidió el enfrentamiento, habló con ambas partes y finalmente los convenció de volver a Chile. Si esa situación va a ser sostenible o no en los próximos días dependerá de que la cantidad de personas que lleguen, las acciones que sean necesarias y, por supuesto, la diplomacia y la acción del gobierno allá en Santiago. Ya, bueno, lo que se resolvió, claro, es el problema coyuntural, digamos, de los enfrentamientos, claro, de estas barricadas, etcétera, pero lo que no se resuelve es el problema de fondo, con una migración que está descontrolada hace cuánto rato y que ahora tiene este nuevo problema, que por un lado tiene un aspecto positivo, creo yo, que es que haya gente que se quiera ir de nuestro país, así como entró, salir. El problema es que se topan con estas mayores restricciones que hay en Perú, y ahí yo no sé, veo que la única manera es que los gobiernos puedan conversar, ¿no? Porque tampoco me imagino que es de interés de Chile que esas personas permanezcan en Chile si es que quieren irse. Distinto es que podamos o no deportar o expulsar a personas de manera obligada, pero si quieren irse habría que aprovechar este vuelito. Yo por eso te preguntaba si habían hablado con el delegado para ver de qué manera se podría capitalizar esto, que yo creo que es una oportunidad en el sentido de que personas que entraron irregulares se devuelvan. No sé, Rafa, si es que esto significa que se da por hecho que ahora se vuelve como una especie de normalidad, o la tensión sigue. Mañana podría ser un día complejo nuevamente. No sé si alguna autoridad viajará a la zona, pensando en que ya esto no es normal hace mucho rato, pero en la nueva normalidad o la normalidad hasta ahora, digamos, la situación ahora vuelve a ser como era antes de ayer o antes de ayer.
Por el momento sí, dependerá de cuánta gente llegue esta noche. También es cierto que el anuncio de Perú de la militarización de la frontera ha hecho que muchas personas que ya estaban pensando en irse aceleraran ese proceso. Nos encontramos con muchos venezolanos que decían ya nos queremos volver, ya está bien, extrañamos a nuestro país, y que se sentían claramente ya, bueno, se siente esa nostalgia, digámoslo así, o esa futilidad, esa inutilidad de permanecer en Chile, pero como habían entrado a Chile de manera irregular, no podían. También es cierto que una señora que había entrado a Chile de manera irregular, pero que tenía un hijo peruano de 5 años que estaba con ella, tampoco la dejaban entrar. Entonces, las particularidades de cada caso son muy específicas y no creo que el gobierno de Perú esté dispuesto a realizarlo, y la situación por ahora vuelve a esta pseudo normalidad. Ya, pues, bueno, Rafa Cavada, muchas gracias por este informe. Vamos a seguir atentos a lo que pasa ahí en el norte, en la frontera, que ha sido también un tema de discusión durante todo este día. Que te vaya bien. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Un abrazo. Nos vemos.